Policía Nacional del Ecuador. Muy buenas tardes, señor Guillermo Herrera Cuadrado. Les saluda el señor Cabo Primero de Policía Clever Honorio Antamayesel, perteneciente al paralelo D del curso de ascenso de clase y policía periodo 2018. A continuación vamos a hablar sobre el capítulo 1 de movilidad humana. ¿Qué es movilidad humana? Es un fenómeno social que está presente en la historia de la humanidad y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce los derechos de todas las personas a circular libremente y a elegir la residencia en cualquier estado. Basado en la Constitución de la República del Ecuador, tenemos los principios de movilidad humana que están contemplados en el artículo 9, que nos indica que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos deberes y derechos que las y los ecuatorianos. Igualmente, en el artículo 11, nadie será discriminado por razón de etnia, lugar de nacimiento, cultura, idioma, condición migratoria o por cualquier distinción. En el artículo 40 nos indica que se reconoce que las personas tienen el derecho a migrar y no se considera a ningún ser humano ilegal. Derecho al libre tránsito nos indica que es la libertad que tienen todas las personas de movilizarse en todo el territorio ecuatoriano, tomando en cuenta que posee derechos y obligaciones. Aquí tenemos dos distinciones que son restricción tácitas, que nos indican que no son libertades absolutas, sino relativas. Está contemplado en el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que nos indica que reconoce y garantiza a las personas el derecho a transitar libremente dentro del territorio nacional y a escoger su residencia, así como entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio es regular de acuerdo con la ley. Distinción expresas. En el artículo 165 de la Constitución nos indica que durante el estado de excepción el presidente o presidenta de la República únicamente podrá suspender o limitar el libre tránsito de las personas. Dentro de movilidad humana vamos a hablar sobre refugiado. Es una persona que se encuentra fuera del país de donde nació o expulsado donde reside habitualmente. Esto debido a temores de ser perseguidos por motivo de raza, religión, nacionalidad, grupos sociales u opinión políticas. Derechos de los refugiados. Toda persona que reúna las condiciones consignadas en la definición de refugiados puede acogerse a la protección de sus derechos de conformidad en el artículo 1 de la Convención sobre Estatutos de los Refugiados. Dentro de movilidad humana existen los desplazados internos, que nos indica que son grupos de personas que han sido obligadas a huir de su hogar o de su lugar habitual por motivo de conflicto armado, desastres naturales, raza, religión, que no hayan cruzado una frontera estatal, los cuales disfrutarán todos los derechos humanos y las libertades que gozaban en el lugar de su residencia habitual. Las instituciones que ayudan a los refugiados son ACNUR, que significa Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es una organización encargada de proteger a los refugiados y desplazados por persecución o conflicto y promover la solución duradera a su situación mediante el reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida. El CID significa Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una organización neutral e independiente a favor de los refugiados, que protege la vida, la dignidad de las víctimas y de los conflictos armados, de otras situaciones de violencia, así como presentarle su asistencia médica. Dentro de movilidad humana tenemos que tener en cuenta dos definiciones importantes entre
emigración e inmigración. Emigración es el movimiento de una población que consiste en dejar el lugar de su residencia para establecerse en otro país o región. Generalmente esto es causado por la situación económica o social. Inmigración son personas que llegan a otro país para residir en él de forma temporal o permanente. En movilidad humana tenemos lo que es la trata de personas, que es un acto ilícito que se comete en contra de una persona mediante la captación, el reclutamiento, el traslado, limitación de la libertad, forma de control, utilización de la violencia con amenazas, engaños, raptos, el abuso de poder con el fin de someter a la explotación. Según la Constitución, en el artículo 6, numeral 29, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la libertad, a nacer libres, la prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. Dentro de la trata de personas tenemos lo que es el tráfico de migrantes, que de acuerdo al protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, se considera la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un estado, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico. Bueno, con esto me despido. Muy buenas tardes.